hoy día, mire, ahí vamos a dejar grabando, ahí está la grabación, y antes de compartir pantalla, usted ya sabe impropia, ya tiene que trabajar con la impropia, seguramente el Esteban le va a subir los contenidos, yo no sé hasta dónde entrará en el control, y después de la impropia, usted tiene lo que vamos a ver ahora, que es la geometría polar. Ahora, ¿qué es la geometría polar? Es un abanico. Entonces usted tiene su hojita, ¿cierto? Donde trabaja en el plano cartesiano. Usted cierra esa hoja y la cierra en un punto en el centro. Entonces arma un abanico. Por lo tanto, la función pasa a ser una curva. Ahí empiezan confusiones en el estudiante. ¿Saben por qué? Porque no, pues no saben. No, pues no saben. ¿Sabe por qué empiezan confusiones? Porque, por ejemplo, uno tiene la función que por definición uno siempre la ve en el plano cartesiano, en un plano XY. Entonces, empiezan las confusiones porque acá uno va a trabajar, por ejemplo, con el círculo. Entonces uno dice, bueno, ¿y el círculo qué pasa? Porque uno ahí lo que tiene es, ¿cierto? No es una función. Y le va a calcular el profe igual el área, la va a trabajar como una función, pero esta función está mirada desde otro punto de vista, que también se ve en el plano cartesiano. Ahí empieza a la gente a confundirse. El plano cartesiano usual es el XY. Sí, una gracia, profesor. Bueno, la geometría polar, en rigor, sigue siendo el mismo plano cartesiano, pero que ahora uno ve el ángulo como el eje X y el radio como el eje Y. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese radio y ese ángulo se puede llevar, ¿cierto?, a lo que yo le comentaba del abanico, que es centrarme en un punto que se va a llamar el polo, donde uno le da gira ahí, lo da vuelta, ¿cierto?, como un acordeón. Entonces eso que estaba ahí, usted lo ve acá, pero no cambia, sigue siendo el mismo plano mirado de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo como función? Está viendo el teta y r, que es el que va a dibujar acá, que sigue siendo función y sigue respetando todo lo que usted conoce de función. Ya, esa es la primera observación para empezar. La segunda observación, que es más interesante. Usted tiene dos formas de trabajar esto en la geometría polar. La forma no adecuada y la forma correcta. Bueno, la forma correcta es que la trabaje según como aparece en la literatura, no como aparece en el YouTube. Lo digo con mucho respeto al YouTube porque usualmente esta cosa le da con decirle, sabe que una cardioide es así, una lelincata es así, una rosa de N pétalo es así, y le calculamos el área. Pero ese que es así, que es de esa forma, en realidad uno le puede preguntar cualquier construcción. Se limita mucho el estudio cuando uno lo trabaja de esa forma. Don Manuel, ahí entró parece don Manuel, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Que esto hay que verlo bien. Y verlo bien implica ir al texto de Oteiza, que es este libro. El texto de Oteiza, ¿cierto? De geometría analítica. Y tiene un capítulo donde se construyen las formas polares. O sea, se enseña a construirlas. Y después usted se pasa al cálculo de integrales a cualquier libro de cálculo integral. Ahí llegó el Matías Hernández. Ahí llegó el Matías, entró el Matías, sí. Entonces, ahí le queda ahí, entonces, que este libro, que es el de Oteiza, ¿cierto? El de geometría analítica, es impecable, digamos, para que usted trabaje con la parte de cómo construir, porque esto está la idea de construir. Y lo otro, entonces son observaciones que no aparecen en el apunte, pero que son muy relevantes porque lo otro es que también la geometría analítica, que usted puede pensar erróneamente, que son parábolas, elipses y ¿qué más? Hipérbola. La geometría analítica se basa en realidad en lo que se llaman los lugares geométricos. Bueno, los lugares geométricos aparecen, ¿cierto?, de definir una geometría que se basa en un polo y un eje polar. Y son muchísimas formas la geometría analítica. Entonces, además, usted lo que puede aprender hoy día, si usted se sale de la clase, digamos, es tratar de generar curvas analíticas
a partir de la noción del polo y el radio. Y eso es distinto a lo que usted hacía de forma cartesiana, que era muy limitado. Es decir, la geometría que va a ver usted ahora también tiene una geometría cartesiana y una geometría polar, que es la que yo le voy a enseñar. Pero fundamentalmente, digamos, no deja de ser geometría analítica. O sea, la clase hoy día es de geometría analítica. Lo que pasa es que los últimos años me refiero de 1955 en adelante, más o menos, la geometría analítica se seleccionaron algunas, yo no sé por qué, tal vez porque cotidianamente podían aparecer más, que eran las hipérbolas, las elipses. Bueno, la elipse apareció mucho en la construcción porque fue un objeto de culto en su época para las construcciones, desde hacer ventanas normandas que tenían formas muy elípticas, las ventanas de los normandos, de los castillos normandos. Entonces, hasta la mueblería, inclusive la mueblería vino la moda de 1900 y tanto ahí de empezar a hacer mesas elípticas. Entonces aparece según de la geometría analítica aplicada a algunos elementos bien cotidianos. Pero se limita mucho ese estudio, pero la geometría analítica es mucho más que las que usted ve, digamos, que son cotidianas. Ahora, en matemáticas es cierto, las elipses y las hipérbolas, ¿ya? Tienen una participación excepcional en varias variables, en el cálculo multivariable. ¿Por qué? Porque las elipses en general tampoco son así como uno las presenta, sino que muchas veces vienen rotadas o trasladadas. Y están asociadas matemáticas a lo que es una forma cuadrática. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que usted está viendo, profesor, hoy día? Bueno, las formas cuadráticas son matrices, ¿cierto? Tienen asociada una matriz que particularmente es simétrica y particularmente es diagonalizable ortogonalmente, porque es una forma cuadrática. Y diagonalizable no le suena, si usted está viendo valores y vectores propios. Yo ya vi en mi paralelo diagonalización, pero tuve que ausentarme ayer por la esposa que la opera. Entonces, resulta que usted va a ver próximamente la matriz simétrica, y la matriz simétrica también se va a llevar a una ortogonalización que se llama ortogonalización normal. Bueno, y esa matriz está asociada a una forma cuadrática, que es una elipse o una hipérbola, o rectas que se llaman rectas degeneradas, que son elipses o hipérbolas en el infinito, son prácticamente rectas. Bueno, ¿y eso qué son? Eso es lo que me construye un máximo mínimo en una función de varias variables. En rigor, así que la geometría analítica aparece intensamente en este desarrollo. Bueno, nosotros comenzamos esta historia con lo que no, creo que no le subí no sé si está el Google Classroom esta clase, hay que agregarla si no, pero hay que agregar dos, porque tengo esta clase, pero que en rigor le falta hay algo que yo le saqué, porque la enseñé hace poco, pero no agregué saqué una parte que es las formas paramétricas, ya que también se agregan acá en este caso. Ya los chiquillos. Entonces, así que principalmente hay que ver coordenadas polares y el área en coordenadas polares porque además acá aparece, aunque nosotros ya lo vimos, el área de un círculo completo, ¿cierto? Por ahí cuando vimos área. Esto está relacionado también con el área de un sector circular. El sector circular no lo hemos hecho nosotros. Nosotros calculamos, hicimos la parte papa, como uno dice, que es calcular el área del círculo completo, que nos dio pi por r al cuadrado. Pero el sector circular, una parte de ese círculo, no lo hemos hecho. Hay que trabajar bastante, porque uno finalmente lo que tiene que calcular es el área de un sector, pues decir, mirado desde un ángulo, pero ese ángulo y ángulo, entre paréntesis, son elementos todavía de la parte analítica. Entonces nos falta ahí todavía para poder calcular algunas cosas. Ya, ¿y cuál es el tema? Mira, y no le mandé el video y hasta había un video de previo para que viera. Ve, el profesor no mandaba ni una cuestión. Entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, se basa las coordenadas polares en fijar primero un polo. ¿Ya? Ese polo, que es el que uno fija en el origen, usualmente, porque la geometría, no sé, como que se está a veces dejando de lado, a mí me da rabia, porque todas estas cuestiones son de geometría.
Entonces, usualmente, de mala forma, se presentan, y lo voy a hacer yo también acá, el polo en el 0,0 del plano cartesiano. Lo que no necesariamente es así, porque el polo es un punto que yo pongo en cualquier parte del plano, no necesariamente en el origen. Y a partir de ese punto que yo genero, en este caso, en el plano, genero un eje polar, ¿ya? Entonces, ahí está el eje polar. Ya, pues. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tiene usted ahí? Entonces, lo que tiene usted ahí es que el polo, que lo vamos a hacer acá también, lo hacemos coincidir con este origen, lo cual no es necesariamente indicado, o sea, se puede siempre hacer un polo en cualquier parte. Por ejemplo, cuando uno quiere deducir algunas formas cuadradas, algunas cónicas, uno lo genera en los focos de las cónicas, o sea, no necesariamente en el polo. Y este eje, por lo tanto, el punto queda caracterizado ahora por un ángulo y un radio. El ángulo que está denotado acá, ¿cierto? Que es mirado desde el eje polar. Siempre los ángulos tienen que, con orientación positiva, porque se ven como un parámetro. Usted está en pañales ahí todavía en los parámetros, pero lo vio por ahí en 21, y este parámetro viene siendo el ángulo, que en este caso se va a medir entre 0 y 2pi. Por lo tanto, ¿cómo yo mido el parámetro? El parámetro no lo mido de aquí hacia acá, pues se mide de aquí hacia acá, se mide creciente. Por lo tanto, el ángulo es del 0 hacia arriba, hasta 2pi, un número creciente. En rigor, se mira de forma positiva hacia arriba, contrario como uno antiguamente decía los punteros del reloj, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Cómo ubico este nuevo punto? Que antes tenía coordenadas cartesianas. Bueno, ahora lo ubico con un ángulo y lo ubico con un radio, con ese radio en los reales. Ojo, en los reales. Porque uno la matemática la define dónde la va a trabajar. ¿Ya? Qué chiquillo que va a entrar. Ahí, ya. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Un radio en los reales. Pero el radio es un número positivo. Si uno lo trabaja sobre un número positivo, pues como cuando uno define los números pares. El -4 también es un número par, si uno lo mira en lo entero. Pero si uno se restringe a los naturales, el -4 no está ahí. Entonces acá el radio también es un número que es real. Los radios, de hecho, no son números positivos, son números reales, ¿ya? Igual que los ángulos. Lo que pasa es que uno se centra o se concentra en definirlo como una distancia. Porque cuando uno vio por ahí en geometría analítica, vamos a juntar esta puerta acá, porque amaneció el hoy día acá en Valpo. Estamos observados acá. Y vamos a poner el video. Para tomar un tecito. Ya, entonces, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Lo que usted tiene ahí, entonces, es que, como le iba comentando, entonces usted tiene un radio que es un número real, ¿ya? Y cuando uno lo mira como distancia, porque así usted lo definió, cuando usted estaba más pequeño, el semestre anterior, usted definió el radio como una distancia, como la distancia euclidiana entre el 0, 0 y un punto. Entonces lo definió como una magnitud, pero acá uno lo está definiendo como un número real. Ese es el primer elemento. Y ese número real me da cierta posición, porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de el 2, pi cuarto, el 2, pi cuarto, entonces, claro, voy a pensar en pi cuarto está en pi cuarto. Ahí, pues, ¿ve? Y entonces, si centro el polo acá, ya, este ángulo va a ser entonces pi cuarto, y esta medida de acá va a ser 2. Pero también usted podría pensar en menos 2, pi cuarto. Entonces, acá el radio negativo, ¿qué significa? Que me cambia la orientación, porque usted va a tener ahí. Lo voy a colocar con punto, con punto, con punto. ¿Y dónde están los puntos? Ya, pues, ya, pues, ya, pues. Aquí. Entonces usted ahí tiene, pero olvídese de la flecha, pero la lecera.
Espérese. Espérese. Ahí. Ya. No. Ya, ahí. Entonces, ese es mi eje pi cuarto. Entonces, esto es 2. Por lo tanto, menos 2, ¿quién va a ser? Esto es menos 2. Por lo tanto, el punto le va a quedar acá. Eso es lo que significa el radio negativo. No se complique más, no se estrese con eso, porque el radio lo único que, porque es un punto que uno ubica con dos componentes. Entonces, la componente me la viene dando el ángulo y el radio me viene dando, ¿cierto? La orientación. Podríamos decir como la orientación, ¿o no? Porque el 2 como que es para arriba y el menos 2 es como orientado hacia el otro lado del ángulo. Ahí lo dejo a su criterio como comprende esta idea, pero uno debe entender, ¿cierto? Que el menos 2 va hacia abajo, o sea, en este caso con respecto al ángulo. Bueno, por cierto que el ángulo también podría ser negativo, porque menos pi cuarto uno va a pensar que el ángulo está aquí abajo, si es el mismo sentido común de siempre. Si lo novedoso para usted viene siendo el radio, yo creo. Ya que es contrario, digamos, como definición, porque es un número real. Siempre ha sido un número real, entre paréntesis. O sea, siempre ha sido un número real. Ya. El traspaso inmediato de coordenada, que es que usted se pasa de un plano a otro, es un traspaso inmediato. El traspaso es inmediato. Entonces, usted tiene el chiquillo, un XY, que es el que usted le da, el clásico que está el punto en el plano, donde está su X, su Y respectivamente. Entonces, usted se va a pasar de XY, se va a pasar al radio y al ángulo. Entre paréntesis, algunos libros hablan del ángulo como el radio, pero evidentemente uno va a venir dado con múltiplos de pi o va a explicar el libro y se entiende la forma en que toma el punto, porque lo importante, esta es una función con dos variables. Es que el problema es que acá se mezclan las matemáticas, esta es una función en varias variables. Entonces, si yo hablo de R o teta y hablo de teta o R, da lo mismo, es un punto tomado del plano. Entonces uno ve la imagen que está en el espacio. Entonces sí. Así que por eso que podría venir alguna literatura, digamos, con un R o teta y otro con un teta y R. ¿Ya? De esa forma. Pero ¿cómo hago el traspaso? Bueno, el traspaso, usted de acá, de la geometría que produce el punto, usted puede observar que el coseno del ángulo viene siendo X dividido por R. X, ¿cómo va a poner colocar X, profesor? Antes que me aforren, ese es un ángulo. Ya, entonces, pero esto de acá no me sirve, no es mi cambio variable, porque el punto X que está acá, ¿a dónde lo voy a llevar en mi otro plano? Al R coseno de teta. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La diferencia es que el X está en el plano XY. El R coseno de teta está en este plano. Ahí hice el cambio de variable. Llevé el punto acá. ¿Ya? Y ahí llevé el punto acá. Y el I lo va a llevar usted a R seno de teta, también por la trigonometría. ¿Ya? Donde hay una relación que si yo me quiero devolver hacia acá ahora, porque mi función ahí lo que está llevando el punto X, Y a R coseno de teta a R seno de teta. ¿Cómo me devuelvo el chiquillo? Bueno, ¿cómo se devuelve usted? Usted puede observar acá que la tangente del ángulo es Y partido por X. Significa que el ángulo de aquí hacia acá lo puedo escribir como ¿quién? Como arco tangente de Y partido por X. Y además, el radio al cuadrado, usted lo puede escribir como X al cuadrado más Y al cuadrado. Por lo tanto, aquí está el radio, en rigor, la raíz de esto, ¿cierto? Pero como este punto está orientado, es mejor escribirlo así porque ya comentamos que el radio al cuadrado puede ser es un valor real. Así que es el traspaso que uno hace. Me paso de un plano, me paso al otro. Me paso el plano XY, me paso el plano RT. Me paso el plano RT, me paso al plano XY. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, estamos de acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, pues. Ya hablé harto yo. Piense un minuto en esto. No, 30 segundos.
En realidad hasta que me sirva el tecito. Profe, Piensa en eso que una está ahí. pregunta. ¿Sí? Con lo anterior, si puede devolverse un poquito. ¿Sí? Que como dijo que el radio podía ser negativo, si lo definimos que está elevado al cuadrado, no como quitaría esa opción, ¿Por qué? porque si queremos, o sea, porque el número cualquier número al cuadrado, o sea, El radio podría ser negativo. Al cuadrado un número positivo. ya sí, verdad, ¿Cierto? verdad, sí, lo pensé al revés. Por eso, si yo le escribo como raíz de x cuadrado más y cuadrado, me atrapo solo. Ya, sí, sí, es que claro, lo pensé al revés, claro, al cuadrado Pero se da queda esa cuenta, ¿o opción. no? Si yo Sí, lo sí, sí, escribo sí, como raíz de x, hasta ahí nomás llegó el profe, porque ahí lo estoy definiendo como una distancia. claro. Ahora, cuando usted tiene el radio -2, lo importante es que usted piense en el ángulo, porque como es un par ordenado, el ángulo, veo el polo, me voy contrario al 2. Dibujas el 2 en realidad, pero te vas al otro lado, ¿cierto? Porque finalmente lo que da es como una orientación. Hay un libro que el de Mora que lo define, habla del radio orientado para diferenciar del radio de distancia. Ahora, ¿por qué es importante pensarlo así? Yo podría omitir esta parte y decirle, no, ¿sabe qué? Consideremos el radio real y después interpretemos. Pero resulta que nosotros vamos a llevar el plano aquí a un nuevo plano. Y un plano cartesiano normal, pero que va a estar definido por el ángulo y el radio. Entonces el radio es el eje Y, digamos. Eso. Ya, está bien. Está bien. Está bien. Gracias, profe. Sí, está bien. Ya, ¿y qué tenían que hacer? Y este van a pensar en este. Ahí está. Ese que está ahí. El que está abajo, el escribir esa ecuación en coordenadas cartesianas. Entonces, ahí yo le presento en primera oportunidad una ecuación cartesiana, pero que particularmente se va a poder escribir en forma también, o sea, no, perdón, lo dije todo al revés, en forma polar, porque viene dada por el radio y viene dada por el ángulo, pero se puede interllevar a la geometría normal, de la geometría del plano euclidiano. No siempre, o sea, a ver, siempre uno puede acá tener la forma cartesiana y la forma polar, pero la visión geométrica que nosotros conocemos en el plano es muy poca. Es muy poca, usted, como hablamos de esa limitación que tenemos a dar hipérbola, entonces si yo le hablo de x cuadrado por y cubo igual r al cubo, usted no va a reconocer que esa es una sisoide recta. Entonces uno no está acostumbrado a algunas ecuaciones cartesianas a reconocerlas, sí en forma polar dibujarla, entonces por eso que a veces uno la lleva a las cosas a la geometría polar, digo. Ya, póngale cototo ahí, para que, bueno, la voy. Ya, me callo. Acá lo escribí así, pero porque acá lo estoy pensando como una distancia. Por eso lo escribí como raíz, digamos. Como para explicar el cambio, cómo voy a pasar a ver el número que está asociado al radio. ¿Ya? Pero porque me apunte, por lo demás uno lo explica en la clase. Por eso que yo lo dejé ahí como una distancia, digamos. Para no olvidar que el traspaso también está asociado a una distancia. Bueno, de acá el radio al cuadrado, finalmente, ¿quién es? El radio al cuadrado es un x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? En forma cartesiana, porque el radio. Menos 2 veces, pero si tú puedes observar acá, ¿no? Al final dije que lo iban a hacer ustedes, pues me puse a hacerlo yo. Esto es 2r coseno de teta, y el que está acá es 2r seno de teta. Pero el r coseno de teta viene siendo su x, y el r seno de teta viene siendo su y. Por lo tanto, ¿usted qué es lo que tiene acá? Usted tiene 2 por r coseno, que es x, y tiene más 2r seno de teta. Y el r seno de teta es sí. Y eso usted le va a quedar 7. Bueno, y aquí no hay problema. No hay problema. De hecho, claramente eso es un círculo. ¿Cierto? Sí. Así que, ¿y por qué? Porque usted tiene acá el x cuadrado menos 2x más el y al cuadrado más el 2y igual a 7 y usted puede completar cuadrado.
Completar cuadrado significa ver que este número que aparece acá, verlo como el doble de alguien, al menos 2. Es decir, le va a quedar a usted que el A es menos 1, así que el A al cuadrado le queda 1. Por lo tanto, usted va a tener acá un x cuadrado menos 2x más el 1 menos el 1, que es el que me hace la completación, le agrego y le quito, ¿cierto? Más este y al cuadrado, más este 2i, que le agrego ¿quién? Bueno, el doble de a igual 2, pues. Así que el a es 1, el a al cuadrado es 1. Por lo tanto, le tengo que agregar 1 y restarle 1 y es igual a 7. ¿Qué significa eso? Que acá le queda un x menos 1 al cuadrado, que es la completación del x cuadrado menos 2x más 1. Le queda a usted acá el y más 1 al cuadrado, y estos de acá, estos de acá le quedan menos 2, así que le queda 3 al cuadrado. Por lo tanto, efectivamente era una circunferencia de centro en 1 menos 1 y de radio 3. Así que usted puede hacer ese traspaso, ya sea de forma cartesiana, o también la puede hacer el traspaso a la forma polar. ¿Se fija? Ya, pues, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿No hay preguntas? No, profe. Ya. Y en el chat parece que tampoco. Se me perdió. ¿Dónde está el Zoom? Acá está el Zoom.